Veremos ahora los compuestos químicos orgánicos. ¿Qué es la química orgánica? Es una ciencia que estudia los compuestos naturales y artificiales cuyos elementos central es el carbono. Tenemos muy en cuenta que el carbono es el elemento central de lo que es algunos compuestos naturales o artificiales de lo que estudia la química orgánica. Los carbohidratos, vitaminas, plásticos, fibras sintéticas y naturales están formadas por moléculas orgánicas, es decir, por moléculas que tienen como elemento central el carbono. El petróleo es la fuente más explotada y de la cual se derivan muchos productos como la gasolina, los lubricantes y entre otros. Continuando, tenemos un elemento que es un compuesto que es la urea. Es un compuesto orgánico que se forma a partir de la reacción de dos compuestos inorgánicos, cianato de plomo y amoníaco acuoso. Esto lo descubrió un químico alemán, Friedrich Wolter. En la actualidad se conocen más de 20 millones de compuestos orgánicos, sintéticos y naturales. Bien, sigamos hablando sobre las moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas se pueden formar, o sea, se pueden construir. Y según su formación pueden ser moléculas orgánicas naturales y moléculas orgánicas artificiales. Las moléculas orgánicas naturales son las sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas. Las moléculas orgánicas artificiales son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas por la especie humana, como los plásticos. Entonces, para seguir hablando sobre eso, tenemos los siguientes factores que influyen en el equilibrio químico. Hablaremos sobre lo que es el carbono. El carbono tiene unas características. Una de ellas es la concatenación. ¿Pero qué es la concatenación? Es la facultad de alcanzarse o unirse consigo mismo, formando grandes cadenas o anillos muy estables. Es decir, que el carbono puede unirse con otros carbonos. Entonces, ya como concepto de concatenación tenemos que es la facultad de enlazarse o unirse consigo mismo, formando grandes cadenas o anillos muy estables. De lo que es esta concatenación se produce un gran número de compuestos de carbono y el más común es el carbono con el hidrógeno. Dentro de lo que es el carbono se puede formar 4 enlaces. Como él puede formar 4 enlaces, este carbono se llama tetravalencia cuando forman los 4 enlaces. Para estudiar los compuestos orgánicos vamos a conocer qué son los grupos funcionales. Los grupos funcionales. Un grupo funcional es un átomo o arreglo, oigan bien, arreglo de átomos que se relacionan de una forma determinada, o sea, cómo se van a unir. Podemos decir también que es el responsable del comportamiento químico de la molécula que lo contiene. Y también debido a este grupo funcional, o sea, debido a esta forma de unir los átomos, se distinguen las clases de compuestos orgánicos. Estas clases de compuestos orgánicos, algunos son unidos por enlaces simples, enlaces dobles o triples. Quiere decir que si estos son átomos de carbono, puedo unirlo por medio de un enlace que lo represento con una línea. ¿Qué es el enlace? El enlace es la fuerza de atracción entre átomo y átomo, y eso lo puedo representar con una sola línea si es una sola fuerza o un solo enlace. Luego puedo hacer otra unión de átomo de carbono con 2 enlaces. Significa que como que existiera una fuerza mayor, y escribo 2 líneas para representar doble enlace de carbono a carbono. Y puede haber un triple enlace que lo puedo representar teniendo 2 enlaces intermedios entre carbono y carbono. Y la forma de representarla es una línea con 2 líneas más a los lados. Eso me está diciendo que hay triple enlace. He aquí donde nosotros vamos a poder representar, según el grupo funcional, vamos a poder conocer los hidrocarburos alifáticos, que son los alquenos, los alcanos, alquenos y alquinos.
es decir que son 3, ¿verdad? Los alcanos, alquenos y alquinos. Entonces eso lo vamos a identificar según el enlace que tenga de acuerdo a nuestro grupo funcional, el cual es la forma o el arreglo de unir los átomos en una reacción o en la forma en que reaccionan. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante según tu guía. Ahora hablaremos sobre la hibridación del átomo de carbono. ¿Qué significa hibridación? Consiste en una mezcla de orbitales, o sea, las órbitas de los átomos, de los orbitales puros en un estado excitado para formar orbitales híbridos, equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. O sea, va a ser la forma en que los orbitales se van a interlazar. En el átomo de carbono se observan 3 tipos de hibridaciones. Este es el sp3, sp2 y sp. Lo que es la hibridación del átomo de carbono explica la estructura de las moléculas. Se observan 3 tipos de hibridación. Tenemos la hibridación sp elevado al cubo o tetraédrica. Tenemos la hibridación sp al cuadrado o plana trigonal y tenemos la hibridación sp o lineal, que son estas que habíamos mencionado anteriormente acá. Vamos a tratar de explicar un poco sobre la hibridación sp elevado al cubo. El átomo de carbono posee 6 electrones. Lo poseen hibridación sp elevado al cubo lo poseen los compuestos orgánicos saturados. Solo permiten enlaces covalentes simples. Un ejemplo de esta hibridación sp elevado al cubo lo da la molécula de metano, que se representa por carbono y hidrógeno 4. Vemos entonces que la simbología tenemos el metano, 1 de carbono y 4 de hidrógenos. Los hidrógenos, este sería un enlace, serían los orbitales. Este orbital que he dibujado aquí sale hacia mi persona. Este está como levantado, como hacia arriba, como 90 grados con y esto está hacia los lados. En cada punta de estos orbitales está el hidrógeno. Le voy a poner la letra H. Estos dos son los orbitales sp elevado al cubo. Eso se le llama así. Y la distancia que hay entre cada hidrógeno e hidrógeno es de 109.5 grados. Y lo mismo tendría que ver aquí. Ahora, estos se unen por medio de un enlace, valga la redundancia, un enlace, el cual sería de hidrógeno a hidrógeno, de esta manera. Y aquí, como estos están como a los lados del carbono, entonces es una línea entre hidrógeno e hidrógeno y la otra que sería desde este hidrógeno a este otro hidrógeno, formando lo que es como una pirámide triangular, en donde esta es la base, tengo un punto arriba y unimos cada vértice de esta manera. Eso se forma como un triángulo. Por eso es que se dan las figuras diferentes en los elementos químicos. Entonces aquí tenemos ya una representación de la disposición geométrica de los orbitales híbridos sp3 de un metano, de lo que estamos trabajando en este momento con la guía. Continuamos ahora con la hibridación de sp elevado al cuadrado o plana trigonal. Están unidos mediante un doble enlace a otros átomos, son para átomos insaturados. El compuesto más sencillo de este tipo de hibridación es el eteno, que se representa con esta simbología química. Los dos átomos de carbono están unidos mediante un enlace covalente.
doble y cada carbono a su vez comparte dos pares electrónicos con dos átomos de hidrógeno. La figura que nos da en tu guía es la siguiente. Tenemos dos carbonos, o sea, como que tuviéramos acá dos carbonos, y tenemos el enlace P, que son dos niveles P. Luego ese sería lo mismo, dos niveles P y P. Luego acá por otro enlace tengo un hidrógeno y otro hidrógeno. Lo mismo aquí, un hidrógeno, otro enlace, otro hidrógeno, y entre ellos se unen por un doble enlace. Eso es lo que nos representa. Por eso a cada uno de estos se llaman orbitales y se representa con sp2 elevado al cuadrado. Cada uno de estos representa sería que tenemos aquí, estos dos, estos de acá y estos de acá. Y tenemos el doble enlace. El carbono con hidratación 2p elevado al cuadrado se une con tres átomos, dos enlaces simples y un doble enlace, y se representa como CH4. Continuando, tenemos que al doble enlace se le denomina pi, con el símbolo de pi. El ángulo con el que están orientados los tres orbitales híbridos es de 120 grados. Aquí lo tenemos representado, formando un triángulo equilátero. Este enlace es más débil que el enlace, es la letra sigma, que el enlace denominado sigma, y por lo tanto más reactivo. Aquí podemos aclarar que la distancia entre un hidrógeno y otro en algún carbono del elemento eteno son equivalentes o iguales a 120 grados. A eso se refiere la distancia que hay entre el hidrógeno en este tipo de elemento. Ahora tenemos la hibridación sp o lineal. Posee triple enlaces en sus moléculas insaturadas. Las moléculas son insaturadas. Cada orbital posee 2s y cada orbital 2s se combina linealmente con un orbital 2p, formando dos orbitales híbridos sp situados a 180 grados, como lo muestra aquí la figura. Se define como la combinación de un orbital s y un orbital p para formar dos orbitales, que serían estos dos orbitales híbridos con orientación lineal en forma de una línea. Este es el tipo de enlace híbrido con un ángulo de 180 grados y se encuentran existentes en los compuestos con triple enlace. Y esta sería la ilustración. Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que en un triple enlace hay siempre dos enlaces pi y tres enlaces simples. Aquí tenemos los carbonos, son estos, tenemos acá, y los tenemos unidos con, vamos a colocar este color, y los tenemos unidos en enlaces con el hidrógeno, y entre ellos dos también hay dos tres y hay un enlace. Estos enlaces en lo que se entrelaza estos con otro elemento se llama sigmas, o sea que aquí tenemos tres enlaces sigma, este y este, pero estos también tienen orbitales p. Esos orbitales p más o menos tienen esta ilustración. Tienen que ser más grandes para que estos puedan unirse con esto. De cuando se entrelazan dos orbitales p es lo que llamamos que hay un enlace llamado pi, y le llaman pi porque como son los orbitales p, entonces pi se deriva de como la palabra p, la letra p, entonces por eso le llaman pi cuando estos se enlazan. Por eso que en tu guía aparece que aquí existen dos enlaces pi. Vamos a ponerle dos enlaces pi. Y ahí tendríamos ya la
forma en identificarlos. Continuando con nuestro tema, tenemos los compuestos orgánicos. Como ya habíamos dicho, los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbono. Entonces, son sustancias químicas, los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono formando enlaces covalentes, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Dentro de los compuestos orgánicos no solamente hay carbono y carbono o carbono-hidrógeno, sino que en muchos casos se combinan con oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforos, boro, halógeno y otros elementos. Cuando se combinan, entonces forman compuestos denominados moléculas orgánicas. Dentro de los compuestos orgánicos tenemos los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos constituidos únicamente por carbono e hidrógeno. Dentro de estos hidrocarburos hay dos clasificaciones: hidrocarburos alinfáticos y hidrocarburos aromáticos. Bien, ¿cuáles son los hidrocarburos alifáticos? Son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno, pero de cadena abierta. Dentro de ellos tenemos tres clasificaciones: los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los hidrocarburos aromáticos están formados por átomos de hidrógeno y carbono que forman un compuesto cíclico y con doble enlace. Resonantes. Ejemplo, todos los derivados del benceno. Estos serían los ejemplos de hidrocarburo aromático. Vamos a ver más adelante qué son los bencenos. Aquí la estructura lineal del benceno. El benceno dice que es 6 carbonos y 6 hidrógenos. Es una estructura lineal. Tenemos 6 carbonos de esta manera. Acá como los estoy dibujando. Unidos, una parte por enlaces simples y otras partes por enlace dobles. Este posee un hidrógeno por enlace simple, otro hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. La estructura lineal solamente es como un rombo, como no una figura de 6 lados, no un rombo, no que una figura de 6 lados, con 3 enlaces simples y 3 enlaces dobles. Vamos ahora a clasificar cuáles son los hidrocarburos alinfáticos alcano, los hidrocarburos alinfáticos alquenos y los hidrocarburos alinfático alquinos. Entonces hablaremos ahora sobre los alcanos, que es un hidrocarburo alifático, ¿verdad? Llamado alcanos, es una de las clasificaciones. Es un hidrocarburo saturado o parafinas, es decir, que el carbono no presenta doble enlace con ningún átomo y también presenta solo un enlace simple. Sería carbono-carbono o carbono-hidrógeno. La fórmula general de lo que es alcanos es CN, o sea, carbono, aquí va a haber un número de carbono, H2, un número de carbono más 2, donde N es el número de carbonos. Aquí voy a dibujar 7 carbonos. Vamos, 2, 4, 5, 6, 7. Se van a unir por dice allí que es un enlace simple, o sea, una sola línea que los une todos. Observa que es como zigzag. Ahora, cada uno de ellos, ¿verdad?, se une, en este caso, con 2 de hidrógeno, con un solo enlace. Observa que una línea significa un solo enlace. Esta línea que estoy dibujando, ¿ve?, significa un solo enlace. Y este último llega con un solo hidrógeno, igual que el primero. La simbología, acá ya se ve mejor, la simbología, o sea, la estructura lineal es esta. Observa aquí, esta unión de aquí, que se hace como zigzag. Entonces por eso es que nos queda, y en tu guía te dan esta forma.
Esta sería la estructura lineal, donde esta línea significa que es un solo enlace. Y la fórmula química sería carbono 7, hidrógeno 16. Si tú observas y multiplico 2 por 7 da 14, más 2 me da 16. Quiere decir que esta sería la fórmula general. Si tuviésemos 8 de carbono, sería C8, 2 por 8, 16, más 2, 18. Pero como solo tenemos esa cantidad, esta sería la fórmula química de lo que son los, en este caso, un ejemplo de alcanos. Y esta es la estructura lineal que posee, que es un enlace simple. Continuando tenemos los alquenos. Los alquenos es otro hidrocarburo alifático. Son hidrocarburos insaturados. Observa bien, son insaturados, es decir, que poseen al menos un doble enlace entre dos átomos de carbono en una cadena carbonada. La fórmula general es carbono N, H2N, o sea que vamos a multiplicar la cantidad de carbono por 2 veces los hidrógenos, donde N es carbono. Aquí vamos a tener, por ejemplo, si yo tengo 7 carbonos, 1, 2, aquí vamos a ir, aquí, 2, vamos a colocarlo más acá, 3, 5, 6, 5, 6 y 7. Ellos se van a unir, pero va a haber por lo menos un doble enlace, o sea que este sería un enlace. Ya cuando yo le dibujo 2 líneas es doble enlace y eso sería uno, por lo menos uno, dice. Cada uno de ellos se une con hidrógenos. Aquí vamos a unir con 2 elementos de hidrógeno. Aquí iría uno por medio de un enlace. Aquí iría otro. Aquí va otro. Aquí tenemos 2 hidrógenos. Aquí tenemos 2. Aquí tenemos 2 también. Aquí tenemos 2. Y aquí terminamos con 1. Contemos cuántos hay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La fórmula que nos dan, bueno, la simbología, la estructura lineal sería la siguiente. Va una línea, un enlace. Aquí va el doble enlace. Entonces voy a dibujar doble línea. Aquí sigo con uno, bajo, otro y otro. ¿Qué significa estas líneas que están aquí? Esta unión, eso es el enlace. El enlace es la interacción, la atracción entre los átomos y moléculas, es la fuerza con que se atraen. Esta sería la estructura y nuestra fórmula sería, como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbono, entonces de hidrógeno va a haber 2 por 7 y 2 por 7 es 14, o sea que habrían 14 de hidrógeno. Y ahí tendría la fórmula química. Esta sería del etano. Cuando tenemos los alquinos, son hidrocarburos insaturados, es decir que el carbono presenta triple enlace, o sea que cuando hay un triple enlace se llaman insaturados. El triple enlace se da en carbono y carbono. El triple enlace es el que determina principalmente las propiedades de los alquinos. Se conocen como hidrocarburos acetilénicos, debido a que el miembro de esta serie homóloga es el acetileno o etino. Su fórmula general es esta que tenemos acá. Esta, carbono N, H2 por N menos 2. O sea que hoy le vamos a restar 2 a multiplicar 2 por el valor de N, que son la cantidad de átomos de carbono. Vamos a explicar estos enlaces con el hidrocarburo 2, que es el heptino. Tenemos las moléculas de carbono, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 y aquí vamos a dibujar otra, 7. Ahora este se une con 2
hidrógenos. Vamos a dibujarlos de otro color. Sería aquí hidrógeno, hidrógeno. Y aquí otro hidrógeno. Luego hay un enlace entre ellos, pero es triple enlace. Por eso se dejan estos dos de acá. Y dibujamos aquí estos que son otros dos moléculas. Aquí hay un enlace, 1 y 1. Y aquí hay dos átomos de hidrógeno. 2. Aquí van 2. Y aquí es 1. La simbología sería, o sea, la estructura lineal sería esta línea. Pero intermedio hago 2 rayitas más, que significan los 3 enlaces. Luego va aquí, que sería esta línea de aquí, y luego va esta y esta. Y ahí tendría la simbología, la estructura lineal. Ahora, utilizando la fórmula tenemos que vamos a utilizar carbono N. N significa la cantidad de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego H sería 2 por N, 2 por 7, 14, y luego le resto 2, me da 2 por 7, 14, menos 2 me da 12. Y esa sería la fórmula del hidrocarburo 2, que es el heptino. Ahí tenemos ya explicado lo que son los alquinos. Ejercicio C resuelve cuál es el ángulo de enlace del carbono número 5. Aquí hay una cadena de carbonos. Lo que se hace es que tengo el carbono unido a 3 hidrógenos, 1, 2, 3 hidrógenos. Luego tengo otro carbono en donde tengo 2 hidrógenos, 1, 2 hidrógenos. Está unido por un enlace simple a otro carbono que tengo un hidrógeno. Este está unido por un enlace doble a otro carbono que tiene un hidrógeno. Y está unido por un enlace simple a otro carbono que tiene 2 hidrógenos. Este es el carbono 5 que me está diciendo y me está pidiendo cuál es el ángulo que está entre los 2 hidrógenos. Ese ángulo entre los 2 hidrógenos es de 90 grados. Eso se obtuvo porque menciona en la parte de hibridación de SP o lineal, en donde tenemos que cada átomo de carbono quedan 2 orbitales atómicos 2p orientados perpendicularmente uno respecto al otro. Continuando tenemos el número 2. ¿Cuántos enlaces pi hay en el siguiente compuesto? Siempre que hay un doble enlace hay un enlace pi. Y cuando hay un triple enlace hay 2 enlaces pi. Entonces tenemos 5 enlaces pi. Nos dice el número 3, ¿cuál es la hibridación del átomo de carbono número 3? Y nos dan la cadena de carbonos. Vamos a hacer la ilustración. Aquí tenemos la ilustración y este es el que me está pidiendo. Si observas, es un enlace simple. Nuestra explicación sería que es una hibridación sp3, compuestos orgánicos saturados en enlaces covalentes simples.